La ciudad de Tijuana en 1902 era un hervidero de sueños rotos y fortunas efímeras, un cruce polvoriento donde el calor del desierto se mezclaba con la promesa incierta del otro lado. En medio de ese torbellino de contrabandistas, soldados desmovilizados y buscadores de oro, la tienda de antigüedades de Mario González era una anomalía. No había letrero, solo una pesada puerta de madera claveteada sobre la calle Segunda. Mario González, a sus 73 años, era una figura silenciosa y extrañamente imponente. Su barba blanca, larga y cuidada, caía como una cascada sobre su pecho, y sus anteojos de montura metálica reflejaban tenuemente la luz aceitosa que se colaba por la única ventana. Desde fuera, la tienda parecía un mausoleo, un santuario de relojes detenidos, espejos empañados y cajas de música mudas. Pero para Mario, aquellos objetos no eran reliquias, eran contenedores. Cada pieza había sido elegida, limpiada y dispuesta con la precisión de un entomólogo, pues en su interior, en la pátina del bronce o la grieta del cristal, residía una esencia particular, un vestigio de alma que él había cazado. Su colección era el secreto más oscuro de Tijuana, un inventario del dolor ajeno. El anciano pasaba sus días en un taburete alto, con las manos temblorosas pero firmes, puliendo el cristal de un antiguo reloj de péndulo. No vendía, simplemente custodiaba. Y mientras escuchaba el murmullo caótico de la calle, Mario González sonreía levemente, anticipando la llegada de una nueva pieza para completar su macabra galería. Necesitaba un alma fuerte, la esencia de una muerte violenta e inesperada, para llevar a cabo su gran experimento. La inmortalidad no era una meta, sino el medio para continuar con su verdadera pasión, coleccionar. La particularidad de la cacería de Mario no era la maldad simple, sino una macabra forma de empatía invertida. Los objetos, una vez impregnados del instante final de la vida, se convertían en una especie de caja de resonancia para el anciano. Al tocar el espejo que había visto la desesperación, o la caja de música que había capturado el último aliento, Mario podía sentir un eco fugaz de la emoción más intensa del alma coleccionada. Era un intercambio, su propia y tediosa vejez se veía momentáneamente interrumpida por la excitación, el terror o la tristeza de un instante ajeno. Pero en los últimos meses, su colección de pequeñas esencias, ladrones apuñalados en callejones, borrachos ahogados en el río, peones perdidos en el desierto, había dejado de satisfacerlo. Los ecos eran demasiado débiles, la agonía demasiado breve. Mario quería una esencia poderosa, destilada de una desesperación pura y prolongada. Su objetivo no era cualquier alma, sino la de alguien que muriera defendiendo una causa o un ideal, un alma que se resistiera con todas sus fuerzas. Solo un alma de alto calibre podría resistir el proceso de transferencia y ser utilizada en el antiguo mecanismo de ébano que mantenía oculto en el sótano. Una tarde, mientras la ciudad se ahogaba bajo el crepúsculo rojizo, un joven músico ambulante pasó frente a la tienda, tocando una melodía extrañamente melancólica en un violín desgastado. Mario, con su rostro oculto tras su barba y sus anteojos, lo observó. El joven no tocaba por dinero, sino por la pura necesidad de expresar una profunda tristeza. Mario sintió una punzada de excitación. La pureza de la emoción, la resistencia a rendirse a la pena. Eso era lo que necesitaba. El anciano deslizó una pequeña llave de latón en el bolsillo de su pantalón, sintiendo el frío metálico, y comenzó a planear la adquisición de su pieza maestra. En el centro del sótano de Mario González, al que se accedía por una trampilla oculta tras una pila de pesadas alfombras persas, residía la pieza central de su obsesión, el mecanismo de ébano. No era una simple antigüedad, sino una compleja caja de resonancia construida con madera oscura, cobre oxidado y lentes de cuarzo que rebotaban la luz de la única linterna de aceite. Mario creía que este mecanismo, de origen desconocido y antigüedad incierta, era capaz no solo de almacenar la esencia de la agonía, sino de destilarla. Su objetivo final era llenar la cámara central del mecanismo con una cantidad suficiente de esencia pura para alcanzar un estado que él denominaba la ataraxia extendida, no la inmortalidad física, sino la capacidad de percibir el tiempo y el espacio a través de los miles de instantes finales contenidos en sus objetos. Para preparar el mecanismo, Mario extrajo de la pared un pequeño cofre forrado en terciopelo. De su interior sacó un reloj de bolsillo de oro pulido,
un objeto de inmaculada belleza. Este no era un contenedor, era el receptor. El reloj estaba destinado a capturar la esencia del joven músico. Mario, con una calma espeluznante, acarició el metal. Necesitaba que el músico, cuya melodía aún resonaba débilmente en su memoria, entrara en su tienda y tocara una vez más, bajo las condiciones exactas que él había dispuesto. El plan era sencillo y cruel: atraer al joven con la promesa de comprar su violín por un precio ridículamente alto, drogarlo con una tintura de láudano en una taza de té, y luego orquestar un accidente en el momento justo en que la droga lo llevara a un estado de terror consciente. Sabía que la desesperación del artista, al ver su vida y su talento desvanecerse sin control, generaría una esencia de la pureza requerida. El joven músico, cuyo nombre era Daniel, no podía evitar la melancolía que teñía cada nota de su violín. Su tristeza no era por pobreza, sino por una sensación de vacío creativo, una incapacidad para alcanzar la belleza que él sabía que existía en el mundo. La gente lo escuchaba y se sentía contagiada por su pena, dejándole algunas monedas por lástima, no por admiración. Esa tarde, la melodía de Daniel se detuvo abruptamente. Al levantar la mirada, vio la figura inmóvil de Mario González, recortada contra la penumbra de su tienda. El anciano no aplaudía ni sonreía, solo lo observaba con una intensidad que, a pesar de sus gruesos anteojos, parecía atravesarlo. Finalmente, Mario avanzó 2 pasos y su voz, baja y cavernosa, resonó en la calle: «Tu instrumento tiene una voz que no es de este tiempo. Una voz cargada de memoria». Daniel se acercó, intrigado y ligeramente incomodado. «Señor, solo es un violín viejo. Mi abuelo me lo dio». Mario negó con la cabeza, su larga barba blanca moviéndose con un gesto de sabiduría ancestral. «No, joven. Lo que tienes es un ancla. Un contenedor de penas. Veo en tu arte la lucha constante entre tu deseo de belleza y la pesada carga de ese instrumento. Yo puedo liberarte, y a cambio, yo lo liberaré a él». Mario le ofreció el precio de 6 meses de su vida de músico ambulante. Era una fortuna. Pero la condición no era solo la venta, era que Daniel entrara a la tienda y tocara la melodía más pura y triste que conociera por última vez, para darle una despedida respetuosa al violín, en un lugar donde su magia pueda ser honrada. La necesidad de liberarse de esa carga inexplicable era más fuerte que el miedo. Daniel aceptó. La puerta de claveteada de la tienda de Mario González se cerró con un sonido pesado y definitivo, tragándose la luz del sol poniente y el bullicio de la calle. Daniel sintió de inmediato una opresión inusual en el pecho, como si el aire dentro del local fuera más denso, cargado con el peso de siglos de silencio. El olor era una mezcla de polvo fino, cera antigua y algo metálico, como cobre viejo o sangre seca, aunque este último aroma era demasiado sutil para ser real. El violín bajo el brazo de Daniel parecía vibrar, no con la música, sino con una tensión nerviosa. Mario González caminó lentamente hacia una estantería y retiró las alfombras, revelando la trampilla. «Aquí abajo», dijo, sin mirar atrás, «es donde el instrumento puede despedirse con dignidad. Arriba, solo hay tráfico y ruidos banales que ahogarían su última canción. Abajo, en la cámara del silencio, solo hay respeto y quietud». Daniel dudó por un instante, pero el recuerdo de la cantidad de dinero prometida y el profundo deseo de liberarse de la carga emocional de su violín lo impulsaron a seguir. Bajó los escalones de madera que crujían levemente. La luz de la linterna de aceite de Mario bañaba la cámara en un tono ámbar y sombrío. Allí estaba el mecanismo de ébano, imponente y extraño, con sus espejos de obsidiana y engranajes inmóviles. Sobre un paño de terciopelo cercano, Daniel vio el reloj de oro, brillando con una promesa silenciosa y tentadora. Mario se sentó en un taburete y le hizo un gesto al centro de la habitación. «Toca, Daniel. Toca la tristeza que ese violín te ha robado. El más puro anhelo que conozcas». Daniel respiró hondo. Colocó el violín bajo su barbilla, alzó el arco y, mientras sus dedos buscaban las notas más dolorosas, sintió una mirada fría y penetrante sobre él, no de los ojos de Mario, sino de los miles de objetos quietos en la habitación. Daniel comenzó a tocar. Las primeras notas fueron inciertas,
pero a medida que se sumergía en el silencio de la cámara, la música se transformó en un lamento melódico, una expresión de la tristeza que había reprimido por años. No era una melodía de desesperación, sino de anhelo y resignación, de la belleza que se siente incompleta. Era, para Mario, un sonido más valioso que el oro. El anciano, sentado en su taburete, observaba el mecanismo de ébano. Mientras Daniel tocaba, los espejos de obsidiana del mecanismo parecieron cobrar un brillo opaco. Mario extendió su mano y tocó el reloj de oro, el objeto receptor. Podía sentir una vibración, una transferencia de energía intangible, alimentada por la entrega emocional de Daniel. En el clímax de la melodía, Daniel cerró los ojos, sintiendo un agotamiento emocional repentino e intenso. Por un instante, el sonido del violín pareció desconectarse de él, las notas flotaban solas en la habitación, puras y despojadas de su esfuerzo. Era el instante exacto que Mario había calculado. En ese momento, Mario, con una voz que era casi un susurro sibilante, rompió el encanto. «Basta». Daniel detuvo el arco a mitad de un movimiento. Abrió los ojos, sintiéndose desorientado. El reloj de oro en el pedestal ya no brillaba. Mario lo recogió con un gesto de reverencia y lo guardó con cuidado. Daniel sintió un vacío abrumador, pero también una extraña ligereza. La tristeza se había ido. «El violín está libre, Daniel», dijo Mario, entregándole una bolsa de lona pesada con monedas de oro. «Y tú estás libre de tu pena. Vete y haz música de alegría». Pero mientras Daniel subía las escaleras, sin mirar atrás, no se dio cuenta de que la ligereza que sentía no era libertad, sino vacío. El horripilante Mario González no le había robado la tristeza, le había robado la capacidad de sentirla a fondo. Le había quitado la paleta de colores de su alma, dejando solo el gris de la superficialidad. Daniel abandonó la tienda de antigüedades con la bolsa de oro bajo el brazo y una sensación extraña. La melancolía que lo había acompañado toda su vida se había disipado, reemplazada por una indiferencia luminosa. Era un vacío inofensivo, pero total. Podía ver la belleza del atardecer, pero no sentir su poética tristeza, podía ver la alegría de los niños jugando, pero no experimentar el contagio de su risa. Había perdido la profundidad emocional que alimentaba su arte. Regresó a su modesta pensión. Intentó tocar una melodía alegre con su liberado violín, pero el resultado fue un sonido hueco, técnicamente perfecto, pero muerto. Las notas ya no llevaban el peso de su alma. Se dio cuenta, con un escalofrío, de que Mario González no solo le había comprado el violín, le había comprado su inspiración, el motor mismo de su creatividad. El oro que tenía en sus manos se sentía ahora frío y pesado, una compensación inadecuada por algo invaluable que no podía nombrar. Mientras tanto, en el sótano, Mario González estaba exultante. Sostenía el reloj de oro, que ahora pulsaba con una energía interna contenida. La tristeza pura de Daniel, destilada en la cámara del silencio, era la pieza más poderosa de su colección. La esencia de la pena del artista era un poder de conexión tan fuerte que, al tocar el reloj, Mario no solo sentía la tristeza de Daniel, sino que la podía proyectar sutilmente sobre el ambiente. El anciano colocó el reloj en una ranura específica del mecanismo de ébano. Los espejos de obsidiana se iluminaron momentáneamente con una luz verdosa y luego se apagaron. Mario cerró sus ojos y suspiró. La percepción armónica estaba más cerca. La esencia de la pena de Daniel era el catalizador que uniría las miles de pequeñas esencias en una sola conciencia extendida. Una semana después de la adquisición de la pena de Daniel, Mario González se sintió más joven y vibrante que en años. No era juventud física, sino una lucidez mental alarmante. La esencia del artista actuaba como un cristal amplificador, permitiéndole experimentar los ecos de su colección con una intensidad inigualable. Mario se sentó en su tienda principal, rodeado por los objetos. Con el reloj de oro de Daniel en su mano, comenzó a tocar un espejo antiguo y oscurecido que había pertenecido a una mujer que murió de soledad. Al tocarlo, no solo sentía la soledad, sino que podía proyectar esa sensación. Las pocas personas que osaban entrar a la tienda se encontraban repentinamente abrumadas por una tristeza o un miedo inexplicable.
Un cliente que buscaba un candelabro salió corriendo, convencido de que su casa se había quemado y había perdido a su familia, solo para recordar al llegar a la calle que todo era una fantasía repentina. Mario no buscaba el caos, buscaba el control sutil. Esta proyección emocional, alimentada por la esencia de Daniel, era la prueba de que su teoría era correcta. Sin embargo, su horror estaba a punto de volverse circular. La esencia de Daniel era tan potente, tan pura en su melancolía, que comenzó a desgarrar las esencias más débiles de la colección de Mario. El anciano se dio cuenta de que si no completaba la ataraxia extendida pronto, la intensa tristeza de Daniel consumiría todo su trabajo, devolviendo la magia a la ciudad, pero descontrolada. Necesitaba una esencia de resistencia o de pura alegría para equilibrar el poder. Y sabía exactamente dónde encontrarla. Mario González sabía que la potencia de la tristeza de Daniel, sin un contrapeso, disolvería la armonía de su colección. La esencia de la pena pura, aunque invaluable, era ácida y destructiva para las esencias más sutiles. Necesitaba una esencia de la misma intensidad, pero de polo opuesto, pura y despreocupada alegría, la euforia de un sueño alcanzado. Y Mario sabía dónde buscar. En el mismo Tijuana fronterizo, una joven recién llegada de California, de nombre Isabella, se había convertido en una figura visible. Isabella era una bailarina callejera. Su baile no era técnico o formal, sino una explosión de energía y felicidad, la manifestación física de su alegría por haber cruzado la frontera y creer que su vida de artista por fin iba a comenzar. Era la antítesis emocional de Daniel. Mario la había observado desde lejos, notando cómo su presencia iluminaba las esquinas más oscuras de la ciudad. Su risa era cristalina, su movimiento, un himno a la esperanza. Demasiado frágil, pensó Mario, para sobrevivir a esta frontera. El anciano, actuando con la falsa amabilidad que solo la vejez y la ambición pueden conferir, salió de su tienda por primera vez en semanas. Llevaba un pequeño brazalete de plata antigua, un objeto que, según sus creencias, intensificaba temporalmente la emoción de quien lo portaba. Su plan era atraer a Isabella no con dinero, sino con la promesa de una audiencia exclusiva con un supuesto mecenas de arte en su tienda. La euforia de la bailarina, al pensar que su sueño se hacía realidad, sería el estallido emocional perfecto para la captura. La balanza del horror debía ser equilibrada. Mario González se encontró con Isabella al anochecer, justo cuando la bailarina terminaba su espectáculo en la esquina. Su euforia era contagiosa, y Mario tuvo que esforzarse para mantener su rostro en calma. Con palabras calculadas, elogió su espíritu indomable y le explicó que un mecenas anónimo deseaba ver su potencial en un entorno más íntimo para financiar su carrera en California. Isabella, cegada por la promesa, lo siguió de buena gana. En la cámara del silencio, Mario repitió su ritual, esta vez usando una caja de música de porcelana como objeto receptor. El brazalete de plata intensificó la emoción de Isabella. Ella danzó para el vacío, su rostro radiante con la anticipación de la fama y la fortuna. En el momento culminante de su éxtasis, Mario rompió la ilusión revelándole que no había mecenas, que el brazalete estaba atado a una deuda ancestral y que él, Mario, era el dueño de su destino. El shock fue instantáneo, la alegría pura se convirtió en una desesperación e ira igualmente puras. Mario capturó esta esencia. La caja de música vibró con la euforia seguida del colapso. Triunfante, colocó la caja junto al reloj de oro en el mecanismo de ébano. Pero el horror de Mario González era su arrogancia. La euforia de Isabella era demasiado explosiva y su colapso, demasiado violento. En lugar de equilibrar la melancolía de Daniel, la esencia de Isabella chocó con ella. El mecanismo de ébano, sobrecargado con emociones polares y extremas, comenzó a temblar. Los espejos de obsidiana se agrietaron, liberando todas las esencias coleccionadas a lo largo de los años en una ráfaga caótica. La tienda de antigüedades se convirtió en un manicomio de ecos emocionales, la soledad se mezclaba con la euforia, el terror con la pena, y la tristeza pura de Daniel amplificaba el caos. Mario, el coleccionista horripilante, se vio inundado por el diluvio de miles de emociones ajenas. Su mente, habituada a la calma controlada, colapsó bajo el peso de una humanidad desatada.
Cuando la policía fronteriza, atraída por los gritos inaudibles de la calle, irrumpió en la tienda, encontraron a Mario González de 73 años, sentado en su taburete, sin vida. Su rostro reflejaba una mezcla imposible de éxtasis y agonía. El mecanismo de ébano fue destruido y clasificado como un artefacto sin valor, la cámara del silencio fue sellada y el caso se cerró como un ataque al corazón inducido por la locura senil. Pero en las noches de Tijuana, 1902, algunos habitantes reportaban haber sentido súbitas oleadas de alegría incontrolable seguidas de una tristeza profunda, un eco de las esencias liberadas por el mecanismo. Y se dice que, años después, un músico ambulante que tocaba melodías bellas pero vacías, encontró el reloj de oro de Daniel y al tocarlo, por fin pudo volver a llorar.